En esta nueva oportunidad les damos la cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos estudiando esta serie de estudios del mensaje de salvación, el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús. Es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Estamos en el estudio número 543 de esta serie. Este mensaje que estamos estudiando es el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos comprender para poder apropiarnos de la justicia de Cristo. Y ese es el mensaje que el mundo espera. Este estudio o este mensaje fue presentado para este tiempo del fin en 1888. Y tenemos el registro escrito en el libro Testimonio para Ministros, en la página 89, 90, 91, 92, y en el cual encontramos la base de este estudio. ¿Por qué seguimos estudiando? Esta es la ciencia de la salvación. El escrito dice lo siguiente, lo cual la mensajera del Señor, Elena Harnon de White, dejó registrado para las futuras generaciones. Dice así: el Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner. ¿Qué es lo que Dios mandó para su pueblo, para todos los que quieren ser el pueblo de Dios? Es el precioso mensaje de justificación por la fe, salvación por fe y gracia. Es un mensaje muy precioso que tiene un precio elevado que no se puede pagar con nada. Costó la vida de Cristo Jesús y se ofrece gratuitamente. Por eso es el mensaje más precioso. No existe otro mensaje de más valor que este mensaje. Este mensaje, dice, había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Este mensaje que estamos estudiando, si nosotros logramos comprender y por fe aceptamos y nos apropiamos de la justicia de Cristo, de la vida de Cristo, del carácter de Cristo, entonces el poder del Espíritu Santo, que quien nos impartirá el carácter de Cristo, nos llevará al mundo a presentar a Cristo en forma prominente, a levantar a Cristo delante del mundo. El mundo está pereciendo. El mundo religioso también está dormido por falta de este mensaje. Los feligreses, los creyentes en las iglesias
unidos. Todos no pueden salir a predicar este mensaje como predicaron los apóstoles cuando recibieron la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana está disponible hoy. Y si la iglesia recibe, no interesa qué nombre tenga la iglesia. Y si es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, con mayor razón, necesita recibir a Cristo nuestra justicia. ¿Y cómo sabremos que la iglesia ha recibido? Cuando la iglesia, pues, lleno del Espíritu Santo con el carácter de Cristo, todos activamente estén predicando, enseñando y sanando enfermos, lo cual es la obra médico-misionera. Mientras esa obra no se vea en nuestras vidas, mientras la iglesia no experimente, no demuestre en la vivencia, entonces todavía la iglesia necesita este mensaje. Y la mensajera del Señor dice, este mensaje de justificación por la fe presentaba la justificación por la fe en el garante Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así que el último mensaje que debe darse al mundo, que es la justificación por la fe, salvación por fe y gracia, invita, dice, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a los creyentes, invita a recibir la justicia de Cristo. Ya el Evangelio ha sido predicado el perdón de los pecados, ha sido predicado la invitación, pero lo que está faltando es recibir la justicia de Cristo. ¿Y cómo se va a saber? Dice que el creyente o la iglesia, el pueblo, ha recibido la justicia de Cristo. Se mostrará los frutos, se manifestará los frutos en obediencia a todos los mandamientos de Dios, a toda la palabra de Dios, obediencia a toda la Biblia, a todos los testimonios. No solamente obediencia parcial o en parte, sino a todos los estatutos, a todos los mandatos, a todos los dichos, a todos los consejos, a todos los principios, a todas las doctrinas, a todo lo que está escrito. Entonces debemos preguntarnos, ¿dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa iglesia que ha recibido el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la mente de Cristo, la fe de Jesús? ¿Y cómo sabremos? Dice, por la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Y qué estaba aconteciendo ya hace más de 100 años atrás, en 1888? Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor interminable por la familia humana. Habían perdido, dice, de vista a Jesús. Jesús ya no estaba en sus vidas. Jesús no estaba en su mente, en sus corazones. Solamente se habían quedado con la letra, con la teoría, con la ley escrita,
con la Biblia escrita y los testimonios escritos. Y hasta aquí hemos estudiado de que la ley escrita, por más que el ser humano obedezca, no es suficiente. La Biblia escrita, por más que los creyentes sean católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, sigan la Biblia, no es suficiente. Necesita a Cristo. Y si hay adventistas que se aferran a los testimonios, estudian, conocen y obedecen los testimonios, no es suficiente. Necesita a Cristo. Por eso se llama justificación por la fe, salvación por fe, recibir el carácter de Cristo por fe, recibir el amor de Dios por fe. Por eso en el estudio anterior hemos aprendido de que necesitamos estudiar la fe. La fe es todo. Todo el poder es colocado, dice, en sus manos. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. El cristiano, el religioso que recibe no solamente el perdón, sino también la justicia de Cristo, tiene todo el poder en sus manos. Puede decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo. Es decir, por fe se puede tener el carácter de Cristo, se puede tener el amor de Cristo, se puede predicar el Evangelio todos los días con poder. Se puede dejar las ciudades y ir al campo. Se puede vivir una vida cristiana, santa, justa, perfecta, recta en el carácter de Cristo. No estamos hablando de una carne santa. Este mensaje no enseña de que el ser humano carnal se va a volver santo, no, sino que el ser humano carnal debe reconocer su condición y debe quebrantarse y debe morir al yo, a la carne, a la humanidad pecaminosa y recibir una vida nueva con el carácter de Cristo. Es santidad en vida espiritual, no en vida carnal. Y sigue diciendo, este mensaje de justificación por la fe, dice, puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su gracia, el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. El mundo religioso no aprecia la justicia de Cristo. Solo aprecia la ley, la Biblia, la letra, la teoría. Este es el mensaje, dice, que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje que debe darse al mundo. Pero primero hay que recibirlo. Primero hay que aceptar el perdón y la salvación, que es recibir la vida de Cristo, la justicia de Cristo, el amor de Cristo, el carácter de Cristo. Y todo el que recibe por fe y es un cristiano obediente a toda la ley, a toda la Biblia, a todo lo que enseñan los testimonios, está preparado, habilitado para llevar al mundo este mensaje. Porque ese es el mensaje que el mundo está esperando, que hasta aquí no se ha dado al mundo, porque los adventistas se han quedado solamente en las iglesias.
Los evangélicos también se han quedado solo en las iglesias. Los protestantes católicos igual. No hay una iglesia que esté activamente encabezado por sus líderes, todos predicando todos los días, enseñando, sanando enfermos, obra médico-misionera, como la iglesia primitiva. No hay. Es el mensaje del tercer ángel en verdad, dice, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Muchos adventistas dicen que están predicando el mensaje del tercer ángel, pero solo están predicando sin fuerza, sin poder, sin el carácter de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo. Porque el tercer ángel en verdad, el mensaje del tercer ángel en verdad, debe ser proclamado, dice, en alta voz, en fuerte pregón. Y cuando la iglesia, el pueblo de Dios, los creyentes, unidos todos, comiencen a proclamar en alta voz, en fuerte pregón, Dios, dice, honrará con la lluvia tardía. El Espíritu de Dios será derramado en gran medida. Pero mientras los creyentes no acepten la justicia de Cristo con la lluvia temprana, la lluvia tardía no podrá ser recibida, porque para recibir la lluvia tardía, la iglesia, el pueblo de Dios, los creyentes, tienen que tener el carácter de Cristo, tienen que vivir en experiencia una vida santificada, una vida consagrada, una vida de plena unión con Cristo. Toda esta obra se recibe por fe. No hay lugar para una religión legal que solo cumple a medias, humanamente, carnalmente. Por eso seguimos estudiando este mensaje, seguiremos estudiando hasta que todos los que estamos estudiando comprendamos realmente lo maravilloso, lo precioso, lo grandioso, la solución para el carácter, para la obediencia, la solución para salir a predicar activamente. Cuando comprendamos realmente este mensaje, entonces el Señor nos honrará con la lluvia tardía. Ya la lluvia tardía está ya derramado. Comenzó a derramarse en 1888, hace 100 años atrás. Pero como todavía no hay una iglesia, no hay un pueblo que ha recuperado este mensaje que ha sido rechazado desde 1888 hasta hoy, entonces Dios sigue esperando. Pero ya el mensaje está aquí en pie, ya está disponible. Todo el que quiera comprobar por sí mismo, personalmente, este mensaje, está a disposición. Todos pueden ingresar a internet y colocar
libros de 1888. Allí está todo. Y nosotros también estamos estudiando cómo este mensaje estaba siendo presentado por la mensajera del Señor Helena Hartnott de White en 1888. Tal como ella estaba presentando, y todo ella lo registró en 4 volúmenes, materiales de Helena White de 1888. Ya hoy se tiene ya traducido en español, impreso en español. Pueden ustedes solicitar. Y también en internet ustedes pueden encontrar los 4 volúmenes en PDF. Y si los hermanos todavía no tienen, pueden llamarnos por WhatsApp y nos pueden solicitar y podemos enviarlos por WhatsApp en PDF para que cada uno investigue y se convenza personalmente en qué consiste este mensaje, porque este mensaje es tan poderoso y puede solucionar la incredulidad, puede solucionar una vida cristiana imperfecta, tiene solución. Este mensaje tiene poder para solucionar el problema de una iglesia dormida, una iglesia tibia, una iglesia que no quiere salir a predicar porque no tiene a Cristo, no tiene el amor de Dios, no tiene fe. Desconfía que no va a poder predicar, desconfía que no va a poder dar fuerte pregón, desconfía de todo. La solución está en este mensaje. Entonces, con esa fe, vamos a seguir estudiando. Vamos a ir al libro Materiales de Helena White de 1888, página 120. Sigamos estudiando de la fe. Dice así: no es suficiente decir yo creo. Tenemos que ejercitar la fe viva, que se aferra a las promesas de Dios como si fuesen nuestras. Entonces, no solo es decir yo tengo fe, yo creo en la iglesia, yo creo en la Biblia, yo creo en la ley, yo creo en el mensaje del tercer ángel, yo creo en esto, en aquello, no. Sino necesitamos una fe viva, una fe que se muestre en la experiencia, que se compruebe en nuestra vida. ¿Realmente tenemos el carácter de amor, el carácter perfecto de Cristo? ¿O es que seguimos diciendo somos cristianos imperfectos? Somos seres humanos, tenemos que seguir pecando. Claro que si nosotros no hemos entendido este mensaje, no tenemos una fe viva, no tenemos a Cristo en nosotros, siempre seguiremos con una religión legal, cumpliendo externamente, pero nuestro corazón sigue vacío. Nuestro corazón no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, y no tenemos vida espiritual, y no tenemos el poder de Dios para que ese poder nos libere de todas las ataduras de este mundo.
Las iglesias, las religiones están atados al mundo, atados a los estudios de este mundo, atado a la alimentación de este mundo, atado a los empleos, a los trabajos, negocios de este mundo, atado a los trabajos manuales de este mundo. Y los que viven en el campo están atados a la agricultura del mundo. No conocen nada de la agricultura orgánica, biológica, natural. La fe que une a Cristo comenzará a liberarnos. Dios no está diciendo que al hombre o al cristiano que deje esto, que deje aquello, no. Dios quiere solamente disposición. Dios quiere decisión. Dios solamente espera que el creyente se ponga en sus manos. ¿Qué está pasando?, dijo la sierva del Señor. El enemigo de nuestras almas se alegraría si pudiera robarnos estas preciosas promesas, este precioso mensaje, y si pudiera, dice, arrojar tinieblas, sombras a nuestros ojos, para que no seamos capaces de apropiarnos de las buenas nuevas que Dios quiere que nosotros tengamos. Satanás no quiere que este mensaje de justificación por la fe sea investigado, sea comprendido y nos apropiemos de la justicia de Cristo por la fe. No quiere, porque sabe que va a perder el poder sobre los religiosos, va a perder el poder sobre el creyente. Dios está esperando para hacer grandes cosas por nosotros, tan luego como nosotros entremos en una correcta relación con Cristo, en una correcta unión con Cristo, en un nuevo nacimiento del Espíritu. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere demostrar su poder a los líderes incrédulos, a los pastores misioneros incrédulos que no creen que toda la iglesia puede salir a predicar todos los días como la iglesia primitiva con la lluvia temprana. La lluvia temprana tiene poder para dar nueva vida, tiene poder para preparar a los creyentes, dar idoneidad, dar elocuencia. La lluvia temprana tiene poder para llevar a la iglesia como ejércitos en orden a la obra médico-misionera. Pero Dios quiere demostrar que es poderoso cuando Cristo es recibido en el alma. Pero si nos mantenemos a nosotros mismos, dice, en la duda, en la incredulidad, el enemigo puede mantener el control de nuestras mentes e interceptar las promesas de Dios. Así que, si no llegamos a renunciar a la duda, a la incredulidad, entonces siempre Satanás nos controlará. La incredulidad siempre resulta en una gran pérdida para nuestras almas. Se dijo concerniente a un lugar en que Cristo visitó cuando estaba en esta tierra. Y Jesús no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Los judíos eran incrédulos, pero cumplidores de las ceremonias, así como hoy los religiosos son estrictos cumplidores de los ritos, de las ceremonias,
de las reuniones, de los cultos, pero es un pueblo incrédulo como los judíos, y Jesús no pudo hacer nada en favor de ellos. Hoy, dice, Cristo no puede obrar a nuestro favor si no manifestamos fe verdadera en Él. Tenemos que entrenar nuestras almas para tener fe en Dios. El problema es que estamos acostumbrados a creer en la educación de este mundo. Por eso los padres siguen mandando a sus hijos a las instituciones educativas del mundo que Satanás ha establecido, porque confía que sólo así sus hijos se educarán. No creen que Dios los puede educar, no creen que el Espíritu Santo puede educar, no creen que los ángeles los pueden educar en el campo, en los puestos de avanzada. Esa es la triste historia del cristianismo, del adventismo, de los evangélicos, de los protestantes y católicos de este tiempo. Pero Dios puede hacer grandes cosas. Pero en vez de esto, dijo la mensajera del Señor, ¿cuántos hay que se educan a sí mismos para dudar solamente? La educación de este mundo enseña a dudar de Dios, a confiar en el dinero, en la riqueza, en la profesión, en las actividades de este mundo solamente. La mensajera del Señor dice, he escuchado testimonios tras testimonios en reuniones donde parecía no haber ninguna palabra de fe genuina, sino que arrojaban una nube de sombra sobre la congregación. No es la voluntad de Dios que estemos en esa posición. Hermanos y hermanas, decía la mensajera del Señor, es nuestro privilegio caminar en la luz por fe, así como Cristo está en la luz. Cristo está a nuestra mano derecha para fortalecernos. Él nos dice que haremos mayores obras que las que hizo Jesús cuando estaba en esta tierra. San Juan capítulo 14. Jesús dijo, yo voy al Padre, y si ustedes me aceptan por fe, harán mayores obras. Cristo está listo para impartirnos la rica bendición de la gracia de Dios. Entonces la pregunta de muchos es, ¿cómo los animaremos a tener fe en Dios? Ustedes dicen, ¿cómo puedo hablar en fe? ¿Cómo puedo tener fe cuando nubes de tinieblas y desánimo vienen a mi mente? No siento que pueda hablar en fe, no siento que tenga alguna fe como para hablar de fe, como los discípulos, como los profetas, como los mártires de la Edad Media. ¿Pero por qué se sienten de esa manera? Es porque habéis permitido que Satanás lance su oscura sombra en vuestro camino. Y ustedes no pueden ver la luz que Jesús ha arrojado sobre nuestro camino. Pero otro dice, yo soy muy franco, digo justamente lo que siento, digo justamente lo que pienso. ¿Es ese el mejor camino? No. Dios quiere que nos eduquemos a nosotros mismos de tal manera que digamos palabras justas, palabras que serán una bendición para otros y que arrojarán rayos de luz sobre
sus almas. Así este mensaje estaba siendo predicado por la mensajera del Señor Elena White. Y ya muy pronto, al terminar todos los mensajes como estaba presentando la mensajera del Señor, ingresaremos a estudiar cómo los dos mensajeros estaban predicando este mismo mensaje, lo cual hoy todo creyente, todo el que desea la salvación, necesitamos este mensaje. Ahora vamos a pasar a la página 559 de Materiales de Elena White de 1888 acerca de la fe. ¡Oh! Que podamos reunir nuestras fuerzas de fe, dijo la mensajera del Señor, y que coloquemos nuestro pie sobre la roca Cristo Jesús. Ustedes tienen que creer que Él los va a guardar de caer en el pecado. El que ha recibido a Cristo, el que tiene a Cristo, Cristo dice los va a guardar de caer en el pecado. Entonces un cristiano verdadero puede vivir en este mundo sin caer en el pecado, sin caer en la tentación. Serán tentados en todos los aspectos, en todas las cosas como Jesús, pero nunca caerán, dice. Se mantendrán rectos, firmes, no porque sean buenos humanamente, carnalmente, sino porque Cristo, su Espíritu Santo, los va a sostener. Eso es ser justificado por la fe. Eso es tener la salvación. Pero el mundo religioso, el adventismo, evangélicos, protestantes, católicos que dicen, no, somos seres humanos pecadores, imperfectos, siempre vamos a caer. Cristo nos va a perdonar. Ese es el evangelio pervertido, un evangelio de engaño. Así, Satanás quiere engañar a los creyentes hasta que termine el tiempo de gracia y llegarán a ese final con un carácter imperfecto, siempre cayendo en el pecado, manifestando flaquezas, debilidades, imperfecciones. Así, a la final, dirán, pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Así como los judíos, llegó el año 70 y perecieron. ¿Cuántos de nosotros entonces queremos seguir engañándonos y queremos permitir que nos engañen también con una religión legal, una religión formalista, una religión de apariencia de piedad, una religión de seguir viviendo con un carácter imperfecto? Cristo nos quiere impartir su carácter, su justicia, su santidad, su sabiduría, su espíritu, su amor. Y si permanecemos en Cristo así, entonces podemos ser cristianos victoriosos. El libro de Apocalipsis está lleno de promesas. Al que venciere, heredará todas las cosas. Al que venciere, Cristo le honrará con la vida eterna. Pero el ser humano carnal nunca va a poder vencer. Necesitamos la vida de Cristo. Sigamos leyendo. La razón por la cual no tienen más fe en las promesas de Dios es que nuestras mentes están separadas de Dios.
Y el enemigo quiere que sigamos así. Nuestra vida está separado de Cristo. Nuestra mente está separado de Cristo. Separados de Cristo nada podemos hacer. Solo todo a medias. Satanás dice, ha arrojado su sombra entre nosotros y nuestro Salvador, para que no podamos discernir lo que Cristo es para nosotros o lo que Él debiera ser para nosotros. El enemigo no quiere que entendamos que podemos vivir rectos, santos, confortables al encontrar a Cristo. Solo hemos comenzado a tener un pequeño vislumbre de lo que es la fe, porque es difícil para aquellos que han estado absortos mirando cuadros oscuros de solo incredulidad. Dice que Dios nos ayude a reunir las joyas de sus promesas por fe y que adornemos la galería de los recuerdos de la mente con las gemas de la palabra de Dios. Debiéramos estar armados con las promesas de Dios. Nuestras almas debieran estar guardados, dice, con el Espíritu Santo. Cuando Satanás llega con sus tinieblas y trata de llenar mi alma con tinieblas, yo repito, dice la mensajera del Señor, ciertas preciosas promesas de Dios. Cuando nuestra obra crece duramente debido a la incredulidad, tenemos que enfrentarlo en los corazones del pueblo. Donde la fe debiera florear, yo repito una y otra vez lo que dice la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, o los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Eterno, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando hago eso, la luz de la gloria de Dios llena mi alma. Yo no voy a mirar las tinieblas. Así que muchos creyentes pierden la esperanza. ¿Por qué pierden la esperanza? Porque no hay resultados, no hay éxito en la vida religiosa, no hay frutos de amor, no hay trabajo misionero. Los líderes, los pastores, los misioneros están desanimados. No pueden sacar a las iglesias como ejércitos en orden a trabajar todos los días. No pueden sanar a los enfermos con los 8 remedios naturales que Dios ha dispuesto. No pueden unir a la iglesia. La iglesia siempre está desunido. Cada uno va a buscarse la vida porque no tiene fe que Cristo puede suplir las necesidades, así como a los discípulos, la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo de la lluvia temprana, salieron a predicar. Aún hasta los líderes religiosos judíos los prohibían, los azotaban, los echaban a la cárcel, pero ellos seguían adelante, felices, contentos, porque nada les faltaba,
tenían palabras de vida que el Espíritu los ponía, tenían poder para que las cárceles se abran y no les faltaba el sustento. Ese es el Evangelio de salvación por fe y gracia. Ese es el Evangelio de justificación por la fe que todo religioso necesita, el mundo necesita. Y la mensajera del Señor sigue preguntando en la página 559 de Materiales de Elena White y en la página 696 dice: ¿qué tipo de fe es la que vence el mundo entonces? Es la fe que hace de Cristo su Salvador personal. La fe que, reconociendo su desamparo, su total incapacidad para salvarse a sí mismo, se aferra del ayudador, Cristo Jesús, que es poderoso para salvar, como su única esperanza. Si no tenemos esa fe que nos lleva a reconocer que somos totalmente incapaces humanamente para obedecer, para cumplir, para predicar, para tener amor, ahora sí, entonces, Cristo podrá hacernos poderosos. Es la fe que no lleva al desánimo, que siempre oye la voz de Cristo diciendo: tened buen ánimo, yo vencí al mundo y mi fuerza divina te pertenece. Es la fe que lo oye decir todo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Jesús venció todos los males, todos los pecados, todas las necesidades. Jesús, aquel día que predicó a 20,000 personas más o menos, todo el día predicó con la fuerza de su Padre, con el poder del Espíritu Santo. Y al atardecer llegó la necesidad del alimento material, físico. Cristo estaba ya agotado, sin fuerzas, porque todo el día no había comido nada, porque no había qué comer. Todos aquellos creyentes, 5,000 sin contar mujeres y niños, un total promedio habían como 20,000 personas, todo el día sin comer porque no había comida. Pero ¿qué pasó? Jesús oró con fe en su Padre, y 2 peces, 5 panes se multiplicaron. Pero hoy en día, ¿qué dicen los pastores, los misioneros? Si vamos a llevar a predicar a toda la iglesia, ¿con qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a subsistir? ¿Con qué vamos a mantener a la familia de los creyentes? Incredulidad, como el pueblo de Israel en el desierto. Necesitamos la fe de Jesús. Necesitamos una fe verdadera, no una fe superficial, no una fe presuntuosa, no una fe de los demonios. El apóstol Santiago dice que muchos tienen la fe de los demonios, creen, tiemblan, pero no creen que Cristo les puede impartir poder y Cristo puede suplir todas las necesidades, que Cristo puede aún hacer milagro como en el desierto del maná, del agua, aún puede poner carne si es que el incrédulo pide. La razón por la cual dice las iglesias son débiles
enfermizas y propensas a morir, dice, espiritualmente. Así exactamente estaba predicando, enseñando la mensaje del Señor en 1888 al pueblo adventista, y no le entendieron, no creyeron, rechazaron este mensaje. Por eso han pasado más de 100 años, estamos todavía aquí en este mundo. Materiales de Elena White de 1888, página 696. Voy a repetir nuevamente, y hoy también se está repitiendo la historia. La razón por la cual las iglesias son débiles, enfermizas, propensas a morir, es que el enemigo ha traído influencias de naturaleza desanimadora, a pesar sobre las personas trémulas, llenos de miedo. Por eso las iglesias están así. Falta que este mensaje sea comprendido, sea investigado, estudiado. Él ha procurado cerrarles los ojos de Jesús, dice, como el consolador, el autor de la salvación, como aquel reprueba que advierte, que los exhorta diciendo: este es el camino, andad por él. Solo cuando el pastor, el misionero tenga a Cristo, Cristo le dirá: este es el camino. Llevad a toda la iglesia por ese camino. Y solamente cuando los creyentes tengan a Cristo, Cristo les dirá: este es el verdadero camino. No es seguir el camino del mundo, no es el camino del legalismo, no es el camino de la incredulidad, de la falta de fe. El camino de la fe. Cristo tiene, dice, todo el poder en el cielo y en la tierra, y Él puede fortalecer a los vacilantes hermanos y encaminar a los errantes. Cristo puede inspirarles confianza, esperanza en Dios, y confianza en Dios siempre resulta en una confianza mutua, unida. Cristo puede unir a los creyentes. Cristo puede llenarlos de su amor, de su espíritu. Cristo puede llenarlos de su carácter. Pero la condición, el apóstol Pablo presentó claramente: el yo debe morir. El hombre carnal, con su sabiduría, con su fuerza humana, con su carácter imperfecto, con su vida pecaminosa, debe morir. Jesús dijo: el grano debe morir para dar lugar a la nueva vida. El problema del adventismo, el problema de los protestantes, evangélicos y católicos, es que el ser humano religioso no quiere morir al mundo, no quiere morir a la educación del mundo, no quiere morir a la alimentación del mundo, no quiere morir a las profesiones del mundo, no quiere morir a los empleos de este mundo, no quiere morir y estar como muerto para vivir en la ciudad. Siempre quiere vivir para las cosas de este mundo. Ahí está el problema. Entonces Cristo no puede dar nueva vida, porque Jesús claramente dijo: no se puede servir a dos señores, no se puede vivir para dos señores, no se puede vivir para Cristo y vivir para el mundo. Ahí está el problema. No se puede vivir para el yo, para el egoísmo, y no se puede vivir para el prójimo y para Cristo. Imposible. No puede salir agua amarga y dulce de una misma fuente.
Jesús dijo claramente: no se puede producir buenos frutos siendo todavía árboles malos. Así este Evangelio necesita ser presentado a cada creyente y necesita ser presentado al mundo entero. El Evangelio de Cristo tiene poder solo para el que cree. Para el incrédulo no hay poder. El incrédulo cristiano, religioso, seguirá siendo esclavo de la educación de este mundo. Seguirá siendo esclavo de las actividades de este mundo. El pobre seguirá siendo esclavo de sus trabajos manuales. El campesino seguirá siendo esclavo de la agricultura tóxica, moderna, que esclaviza y envenena a toda la humanidad con los productos tóxicos de la tierra. Solamente Cristo puede liberar de esa esclavitud de este mundo. La mensajera del Señor en 1888 presentó como ejemplo, como modelo, la fe del centurión. El centurión romano, que Roma le había mandado a trabajar en Judea, en Jerusalén, tantos años trabajando como centurión, como militar, representante de Roma, recibiendo sueldo de Roma. Pero este centurión todos los días escuchó la teoría de la ley, escuchó la teoría de la Torá, de la palabra de Dios, escuchó todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían escrito sobre el Mesías, sobre Cristo, sobre Dios. Y la fe le nació a este centurión. Y demostró su fe cuando Jesús estaba en esta tierra. Esa es la fe que necesitamos. Una fe que cree en un Dios poderoso. Y la mensaje del Señor, en Materiales de Elena White, página 555 y 556, presentó como ejemplo para el pueblo adventista y para el mundo religioso. En pocas palabras, fue registrado el mensaje de esta manera del centurión. No tenemos, dijo la mensajera del Señor, ni la mitad de la fe del centurión. Eso mismo hoy está aconteciendo con nosotros. Estamos apenas comenzando a aprender como niños pequeños. El niño primero da un paso y se cae, y entonces da otro paso y se cae, y finalmente aprende a caminar. Ahora queremos aprender cómo ejercitar la fe. Cuando el centurión fue a Cristo, miren la fe del centurión. Él no afirmó tener todo el conocimiento de los judíos, pero he aquí que este centurión vino a Jesús y le dijo: «Oh Señor Jesús, mi siervo está enfermo para morir». Le dijo: «He gastado todo mi dinero en los médicos. Aún he llamado a los fariseos, a los saduceos, a los líderes doctores de la ley, pero ellos dicen no han podido sanarlo. Pero ahora, Señor, le dijo,
no necesitas ir hasta mi casa para sanar a mi siervo, porque mi casa está, dijo, a un día de viaje en caballo. Pero solo dijo: Maestro, apenas dijo, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué tipo de poder creía él, el centurión, que tenía Cristo? ¿Qué tipo de poder tenía Cristo? ¿Por qué creía en ese tipo de poder de Cristo el centurión? No le dijo: Maestro, vamos a mi casa, haz una oración, pon tu mano. Nada de eso. Su fe era tan poderosa que dijo: solo di la palabra. Porque este centurión creía en un Dios, en un Cristo creador de las plantas, de los animales y de Adán y Eva. Porque Jesús creó solamente con su palabra todas las cosas en este mundo. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nosotros nos beneficiamos de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de la lluvia, del sol, Cristo creó con su palabra. A ese Dios creía el centurión, a un Dios creador, a un Cristo creador. Di la palabra. Pero hoy nosotros no tenemos esa fe. Estamos diciendo a los pastores, misioneros: ora por mis enfermos. No necesitan ellos orar, solo decir la palabra nada más. Lo que se había conferido al centurión, hoy podemos tener. Ahora, dijo él, di apenas la palabra. Yo le digo a mi siervo: anda, y va. Y yo le digo a un soldado: a mis órdenes, haz esto, y hace. Ahora bien, dijo el centurión, todo lo que tú tienes que hacer es ordenar nada más, le dijo a Jesús, y será hecho, porque tú eres poderoso. ¿Cuál era su perspicacia? ¿Que había ángeles en todo alrededor de Cristo? La palabra de Cristo iría justamente sobre ese enfermo y sanaría esa alma. Los judíos vieron cómo Cristo le dijo: no he encontrado una fe tan grande, ni siquiera en todo el pueblo de Israel, en todos los judíos, entre todos los doctores de la ley, entre todo el Sanedrín, ni judíos, ni fariseos, ni saduceos, nada de ellos no encontró esa fe. Hoy está aconteciendo lo mismo. Entonces hay algunos fuera de nosotros que están en un gran favor con Dios, y lo que nosotros lo estamos, dijo la sierva del Señor. ¿Y por qué? Porque viven de cada jota de la luz que poseen, y nosotros tenemos luz siendo derramada sobre nosotros, dijo la mensajera del Señor, la luz de la justificación por la fe. Y durante meses hemos estado suplicando al pueblo adventista que venga y acepte la luz, y ellos no saben si deben aceptarlo o no. Parecen no ver que pueden venir y beber, y pueden abrir sus corazones y dejar entrar al Salvador. Así que necesitamos la fe del centurión. Gracias a Dios por este mensaje. El día de mañana continuaremos con la fe del centurión. Gracias por vuestra atención
Gracias a Dios para que nos siga impartiendo su gracia, nos siga dando el tiempo, la fuerza, el interés para seguir estudiando. Amén, así sea, Señor. Gracias.